La cultura andina es la que se formó en el espacio andino con habilidad, inteligencia y perseverancia. Desde los primeros pobladores hasta conformar pueblos primitivos, altas culturas y el imperio inca. La misma que después de ser marginada, actualmente está en proceso de identificación y revaloración. Tenemos pueblos originarios, altas culturas, el imperio inca, pueblos nativos, pueblos originarios. Es muy seguro que llegaron a América y al Perú grupos humanos primitivos afroasiáticos y oceánicos, en condición de cazadores, pescadores y recolectores. Errantes porque seguían a los animales que cazaban con los que se disputaban las cuevas o abrigos naturales de acuerdo a las condiciones ambientales. Desde los 25 a los 10.000 años de antigüedad. Estos grupos primitivos vivían en constante migración entre las diferentes regiones geográficas, costa, sierra y selva, condicionados por la satisfacción de sus necesidades básicas, alimentación, seguridad, etc. Y según las estaciones climáticas, formando con el tiempo clanes, hordas, tribus, hasta las altas culturas. Los pueblos originarios que más destacan en el espacio andino son los suros y puquinas en el sur, los muchic en la costa norte, los jíbaros en la Amazonía, etc. Altas culturas. Se inicia más o menos desde los 4 a los 3.000 años de antigüedad, hasta los 1.000 a 1.100 años después de Cristo. Cuando los pueblos primitivos se imponen a la naturaleza y la dominan de acuerdo a sus necesidades y aspiraciones. Se inicia con Caral, Chavín, Paracas, Nazca, Mochica, Chimú, Tiahuanaco, Guarri, etc. Estos pueblos destacan por su economía organizada basada en la agricultura, ganadería, comercio, arquitectura, escultura, cerámica, textilería, conocimientos naturales y espirituales, costumbres, etc. Pero cada uno con características particulares. El imperio inca. Más o menos desde el año 1100 después de Cristo. Hasta la llegada de los conquistadores españoles en 1532. El imperio inca fue el que asimiló y consolidó los elementos culturales de todas las altas culturas que les antecedieron y lo difundieron con características propias a nivel de gran parte del continente sudamericano, siendo hasta nuestros días la máxima expresión de la cultura andina, y que muchas de sus características están presentes en la vida cotidiana de los peruanos. Pueblos nativos. Son los grupos humanos que casi hasta nuestros tiempos han vivido aislados en la Amazonía, como los jíbaros y aguarunas, amazonas, machinguengas, Urubamba, Cusco, asánincas, Ucayali, sipivos, cocamas y muchos otros, que no se sometieron a la conquista inca, y menos a la española durante la época colonial. Su cultura es original porque tiene características propias, basada en la relación tierra, agua y seres vivos, cosmovisión. Comparte, comenta, dale me gusta y suscríbete al canal para seguir aprendiendo sobre historia.